Muy buenos días, es un gusto saludarles en esta mañana, hoy martes 8 de marzo, a través del segmento Conéctales, un espacio para conectarse con uno mismo. Gracias por sintonizarnos a través de la frecuencia 570 AM de Radio Libertad y por las plataformas virtuales de Facebook y YouTube de Radio Libertad y de CONACEPSI. Les saluda Alejandra Lara y en esta mañana tenemos la compañía de Francini Durán. Hola Ale y hola nuevamente a todos nuestros amigos radioescuchas. Muy feliz de poder acompañarle a usted y a todos ustedes que nos están escuchando en este segmento de Conéctales, que para mí es la primera experiencia aquí compartiendo directamente con Ale Lara y de la cual me siento muy feliz y espero realmente que, como siempre, este programa es tan nutritivo, de verdad, para mí lo es, y espero que este también lo sea para usted que nos está escuchando. Ale, antes de mencionarles el tema que vamos a tener esta semana, porque yo sé que la gente está esperando que le contemos y que le demos más información, ¿verdad? Más datos de ese tema que tenemos preparado, quisiera sacar un ratito para hacer un agradecimiento público y enviar un cálido abrazo a nuestra compañera Alejandra Solís, quien ha estado acompañándonos en este espacio, en este segmento de Conéctales por todo este tiempo y que ahora por proyectos personales pues toma un rumbo diferente, del cual pues, nos sentimos muy felices por ella, muy agradecidas también de que ella haya formado este espacio y haya dejado pues este legado donde la gente pues martes a martes que ustedes han estado con nosotros, pues así lo han hecho ver, ¿verdad? Que ha sido muy, pero muy beneficioso para todas las personas. Así que le enviamos un abrazo a Ale, reiteramos el agradecimiento por la calidad de trabajo que siempre desempeñó y le dejamos las puertas abiertas, Ale, para que en algún momento nos volvamos a ver y podamos compartir nuevamente con ella. Pero bueno, ahora sí, haciendo referencia al tema que vamos a tratar hoy, primero quiero comentarles que, bueno, ya tuvimos 2 segmentos. En estos segmentos anteriores compartimos sobre el tema del amor propio. Un tema muy bueno, muy interesante y muy necesario, sobre todo, Ale, de verlo y analizarlo en estos días. Aprendimos de lo esencial que se vuelve para nuestras vidas la aceptación de nosotros y nosotras mismas, la conciencia de sí mismo, el autocuidado, la autoprotección para fortalecer nuestra autoestima, amarnos y amar a otras personas de una forma sana y positiva. De verdad que fueron 2 segmentos súper provechosos. Pero bueno, Ale, ¿qué es lo que vamos a tener esta semana y particularmente el día de hoy en este segmento? Bueno, Fran y amigos que nos escuchan, hoy vamos a estar dialogando sobre el tema de las emociones, al cual hemos llamado conectándonos con nuestras emociones. Y es que estamos en una era donde pasamos prácticamente que todo el día conectados a través de la tecnología. Pasamos ahí a veces pegaditos, ¿verdad? A nuestro móvil. Y bueno, a cada segundo estamos comunicándonos con las personas, ya sea que están lejos o se encuentren cerca. Y podemos hasta pedir que nos traigan alimentos a la casa, medicinas, las cosas del supermercado. Todo se nos ha agilizado a través de la tecnología. Sin embargo, también es una era en la que podemos estar pasando por situaciones donde perdemos ese contacto con nosotros mismos, nos desconectamos de nosotros. Y es que de repente estamos tan conectados del mundo que nos olvidamos de conectar con nosotros. Así es, Ale, y es que a veces no sabemos reconocer qué emociones estamos experimentando y entonces estamos desconectados de nosotros y nosotras mismas. Yo creo que eso es muy común. A veces estamos, incluso para quienes tenemos o estamos en teletrabajo, nos sentamos o estamos en la oficina y de pronto nos dimos cuenta que ya pasó todo el día y no nos hemos levantado de ahí ni siquiera, Ale, porque estamos
ensimismados en las tareas que estamos haciendo, pero no estamos ni siquiera percibiendo cómo nos sentimos en ese momento, qué necesitamos. No estamos interiorizando en ese tipo de aspectos. De hecho, Francini, podemos caer en la trampa, como tú dices, ¿verdad? De no sacar ese tiempo para escuchar nuestro cuerpo y nuestro interior de cómo estamos y darnos la posibilidad de prestarnos atención, porque hay mucho que hacer, ¿verdad? Y el trajín de la vida apunta a que tenemos que cumplir y ir rápido, pero sin escucharnos a nosotros mismos. Y si no nos conectamos con nosotros, empezamos a experimentar lo que yo llamo un analfabetismo emocional. Es decir, que no sabemos leer en nosotros mismos y en las demás personas las emociones que estamos experimentando. Y ahí pues corremos un gran riesgo, ¿verdad? Porque nos vamos en cierta manera limitando a darnos pues la atención que requerimos. Ale, me parece súper interesante este concepto. La verdad es que no lo había escuchado antes, pero lo que sí he escuchado es que muchas personas dicen, me siento mal, pero no saben identificar cuál es el sentimiento que están experimentando. Entonces, creo que eso, como decís, es parte de ese autoconocimiento y de ese espacio que tenemos que darnos para ir entrando en nosotros mismos e ir descubriendo cuál es la causa, ¿verdad? Que nos está motivando, ¿verdad? O que nos está haciendo sentir de esa manera. Creo que, pues, como decís, todos en la vida necesitamos y tenemos, pues, que poner atención a ciertos aspectos importantes que nos preocupan, como a todas las personas. Tenemos problemas, estamos siempre buscando, como llegando a ese objetivo, nos ponemos como ciertas metas, ciertos objetivos y estamos tan ocupados, por ejemplo, en lograrlo que primero no disfrutamos el proceso y no vamos aprendiendo del proceso, sino que vamos pensando nada más en la parte final. Entonces creo que a veces también eso sucede, ¿verdad? Que cuando nosotros estamos tan empeñados o tenemos esa vista en eso que queremos lograr y no vemos, ¿verdad? Como el caballito, ¿verdad? Que no ve para los lados, ¿verdad? Que tiene aquí y que solo está viendo para el frente, de pronto, pues se nos pasan algunos otros aspectos esenciales en nuestra vida que también deberíamos estar observando. Ale, entonces, ¿qué te parece si nos explicas qué son las emociones? Claro, Francini, podemos decir que las emociones pues son impulsos para la acción, son mecanismos que nos permiten sobrevivir. Vean ustedes qué importante, ¿verdad? Nos permiten sobrevivir y son un conjunto complejo de sensaciones que van a incluir aspectos mentales. Es decir, todo aquello que pensamos, las actitudes o creencias sobre el mundo y sobre nosotros mismos que tenemos y que utilizamos para ir valorando una situación concreta que vivimos, de tal manera que van a influir en el modo que percibimos dicha situación. También estas sensaciones pues incluyen aspectos físicos, fisiológicos, como por ejemplo cuando nos sonrojamos, cuando experimentamos mucho temblor en las manos, ¿verdad? Porque estamos nerviosos o empezamos a tener sudoración, la respiración agitada, dilatación en las pupilas y hasta aumento en nuestro ritmo cardíaco. Y también estas sensaciones incluyen pues aspectos que son conductuales, alguna conducta determinada, y son la manera en que las emociones se muestran externamente y en cierta manera pues son controlables. Están basadas estas conductas en el aprendizaje que hemos tenido en nuestras familias, en los ambientes donde hemos crecido a nivel cultural y pues se manifiestan en las expresiones faciales. Ustedes ven los emotion, ¿verdad? Que son puras caritas con expresiones en nuestras acciones, en nuestros gestos y hasta se expresan también en la cercanía
o la distancia que tomemos de las otras personas. Entonces, muchas veces estos aspectos conductuales también se componen de expresiones no verbales, ¿verdad? Gestos, eh, formas en que levantamos la mirada o transmitimos aquello que estamos diciendo y experimentando. En palabras más sencillas, esto quiere decir que cuando nosotros nos emocionamos, se genera un conjunto de sensaciones físicas internas. Por ejemplo, cuando decimos que sentimos mariposas en el estómago, ¿verdad? Ya sea porque estamos muy emocionados por algo o experimentamos por cierto temor por alguna situación. Entonces, interpretamos esas mariposas en el estómago como placenteras o desagradables, ¿verdad? Podemos decir qué bonito, me gusta, no me gusta, me asusta mucho y nos llevan a actuar en determinada forma, en determinada dirección. Por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos, imaginémonos con una serpiente, ¿verdad? E interpretamos esa situación sumamente peligrosa. Ahí en nuestra interpretación, pues está el factor mental, lo que pensamos, ¿verdad? Lo que estamos interpretando. Muchas veces, pues a partir de las mismas experiencias que hemos tenido y sentimos miedo. Por lo tanto, pues nos estresamos. Este es el factor físico. Empezamos a sudorar, nos sentimos tensos o agitados y buscamos pues ver cómo protegernos, buscamos una salida, ya sea huimos o vemos que le tiramos a esa serpiente. Entonces ahí viene la parte conductual, la acción que nosotros realizamos. Claro, Ale, estos ejemplos son, bueno, acertadísimos. Otro ejemplo también puede ser cuando nos encontramos a una persona que apreciamos, que queremos muchísimo, entonces obviamente nos emocionamos experimentando alegría, felicidad y nos acercamos pues para saludarla. Yo creo que, bueno, personalmente a mí me ha pasado, ¿verdad? Con personas que quiero mucho, pero recuerdo una ocasión en la que yo pues no conocía a un tío mío que vive en Estados Unidos y fue ese primer encuentro, ¿verdad? Había mucha emoción, habían nervios, ¿verdad? Porque no había visto a esta persona antes, pero sabía que era mi sangre, sabía que era una persona que quería conocer desde hace muchísimo tiempo y claro, cuando sucedió aquello fue muchísimas emociones, ¿verdad? Una nostalgia, se llora, pero de la emoción, de la alegría, se abraza, o sea, ya esa alegría se logra experimentar no solamente adentro, sino que también buscamos la forma física de poder transmitir lo que sentimos, por ejemplo, con los abrazos. Entonces creo que eso pasa también, es algo muy común, más ahora que hemos estado pues tan distanciados y en aislamiento durante estos últimos años, cuando logramos volver a ver a una persona que hemos dejado de ver desde hace mucho tiempo, experimentamos esta emoción, ¿verdad? De la alegría. Así es, Fran. Y es que definitivamente nosotros pues tenemos esa cualidad, ¿verdad? De podernos expresar y manifestar aquello que estamos internamente sintiendo a través de la conducta que tenemos. Pero sí es importante que tengamos presente lo siguiente. Bueno, existen multitud de emociones y estas, como les decía, son respuestas naturales que damos o emitimos ante los diferentes estímulos externos que nos vamos encontrando, ante las diferentes situaciones a las que nos vemos expuestos, ya sean las personas, ya sean acontecimientos, determinadas situaciones que vivimos y no podríamos vivir sin ellas porque nos sirven para irnos adaptando pues en nuestro medio. En este punto, pues es una clave para nuestra supervivencia. Otra cosa que tenemos que tener muy presente es que a lo largo de nuestra vida experimentamos emociones que nos pueden resultar muy agradables, menos agradables
y otras que quisiéramos pues no experimentar, ¿verdad? No sentirlas. Pero eso no va a impedir que estas emociones existan y que estén ahí en nuestra vida. Por ejemplo, el dolor que podemos experimentar ante la pérdida de un ser querido. Otro aspecto importante que tenemos que tomar en cuenta es que no hay emociones sanas o insanas por el valor propio. Todas son emociones humanas e igualmente son válidas. Lo que hace la diferencia son las consecuencias que producen estas emociones. Y yo diría aquí la forma en que las canalizamos. Por ejemplo, en cuanto a la duración e intensidad de las emociones, podemos experimentar miedo ante una situación que valoramos o creemos no somos capaces de afrontar. Pero este miedo lo podemos canalizar de una forma en que lo afrontamos, buscamos ayuda, buscamos la forma, ¿verdad?, de salir adelante. O podemos caer en dejarnos limitar por ese miedo, ¿verdad? Y entonces empezamos a paralizarnos y empezamos a dejar de afrontar situaciones que son similares a esa que nos ocurrió y que nos produjo miedo. Entonces ahí sí nos afecta de forma negativa. Otro aspecto muy importante a tomar en consideración es que cada persona experimenta una emoción de forma particular. Y esta emoción pues va a depender de las experiencias que ha tenido anteriormente, del aprendizaje, como les decía, en su familia, en su ambiente, en su cultura, del carácter y de la situación concreta. Algunas de las reacciones fisiológicas y de comportamiento que desencadenan las emociones, pues sí son innatas, mientras otras pueden ser adquiridas, ¿verdad? Las aprendemos. Muy bien, Ale. Entonces, por esas razones que nos acabas de mencionar, aprender a identificar y expresar nuestras emociones nos va a ayudar entonces a acercarnos a nosotros mismos y a quienes amamos. Entonces, en ese sentido, Ale, de verdad que es bastante importante que nosotros definamos cómo nos sentimos, porque esto también va a estimular que nosotros logremos conectar con otras personas. Una vez que conectamos primero con nosotros mismos, entonces eso puede ser medular para poder estar bien con las demás personas. Ahí entonces me gustaría preguntarte, Ale, ¿qué función tienen las emociones? Bueno, Francini, la función de las emociones va a variar según la respuesta que amerite la situación que nosotros afrontamos, ¿verdad? Es decir, cada emoción nos prepara para distintos tipos de respuesta. Pero en general, como les decía, funcionan como mecanismos de supervivencia y adaptación. Ahora, podríamos decir que que las emociones tienen tres funciones que son principales. Una es una función adaptativa, otra es una función social y otra es una función motivacional. Entonces voy a ir explicando una a una para que todos nos entiendan ahí desde sus hogares. La función adaptativa nos prepara para la acción, nos impulsa y moviliza la energía necesaria para dar una respuesta eficaz en función de esa circunstancia que tenemos. Entonces, dirige nuestra conducta hacia una meta deseada. Cada una de las emociones nos indican y empujan a un tipo de acción. La función social, pues, es comunicar el estado de ánimo que estamos experimentando, ¿verdad? Comunicarlo a las otras personas que están con nosotros. Si me experimento alegre, si me experimento triste, enojado, con miedo, facilita y fortalece las relaciones con los demás. Nuestras emociones entonces van a funcionar como señales para los demás. Por tanto, permite a su vez adoptar una actitud y una conducta más apropiada a las otras personas hacia nosotros mismos, ¿verdad?
Pero mira qué interesante, Francini. En algunos momentos también puede ser que el no expresar las emociones que tenemos también pues cumpla con esa función social, porque se trata de un proceso adaptativo. Y entonces hay situaciones en las que es necesario mejor la contención de ciertas reacciones emocionales para pues tener un funcionamiento adecuado en nuestras relaciones sociales. Puede ser que nos experimentemos en algún momento sumamente enojados y valoremos que no vamos a manejar eso que estamos experimentando, ¿verdad? Que nos puede más. Entonces, tenemos miedo pues también a explotar, ¿verdad? Y herir a los demás. Entonces, en ese momento preferimos bajar ¿verdad? Esa emoción que estamos sintiendo, respirar profundo y mejor callar en ese momento y esperar eh, el momento adecuado para poder expresarnos adecuadamente. No obstante, como siempre, lo más eficaz y adecuado es saber escuchar la emoción que surge, estar atentos no solo, ¿verdad?, a lo que está experimentando el otro y a las señales que nos emite el otro, sino que también estar atentos a escucharnos a nosotros mismos y buscar entonces la situación, valorar cada situación en concreto y buscar así pues un mejor equilibrio. Y la función motivacional hay una relación aquí sumamente estrecha entre la emoción y la motivación, ya que se trata de una experiencia presente en cualquier tipo de actividad y posee dos características en la conducta motivada, que es la dirección y la intensidad de esa conducta. Por una parte, la emoción impulsa esa conducta motivada. Por ejemplo, el enfado facilita que reaccionemos a la defensiva. La alegría pues nos facilita acercarnos al otro, a compartir. La sorpresa, ¿verdad? Mantiene esa atención en esos estímulos novedosos. Por otra parte, la emoción pues dirige la conducta en el sentido de que facilita el que nos acerquemos o evitemos el objeto que produce justamente esa conducta. Por ejemplo, podemos encontrar personas que experimentan mucho miedo a hablar en público y lo que hacen es evitar ese miedo, eh, ¿verdad? No se exponen a situaciones en las que tienen que hablar en público. Vale, y qué interesante todo esto que estamos conversando. Esto quiere decir que es como cuando las personas que experimentan miedo a las cucarachas o a los ratones, y tengo que decir que yo soy una de esas, no soporto a los ratones, pues precisamente tratamos de evitar lugares donde se puedan encontrar este tipo de animales o de insectos, justamente para evitar sentir ese miedo, ¿verdad? O ese pánico en el que entramos. Pero vale, conocer acerca de este tema también nos abre la posibilidad y nos abre una ventana para comprender la importancia que tienen las emociones en nuestra vida y de también cómo nos están ayudando a llevarla. Pues sí, Francini, las emociones pues nos ayudan enormemente y podemos decir, ¿verdad?, que aprendemos de las situaciones que vivimos porque nuestro cerebro va almacenando pues todas esas experiencias que tenemos, ¿verdad? No solamente los hechos o situaciones que vivimos, sino que registra o guarda aquellas emociones y sentimientos que experimentamos y que nos han ayudado en nuestro proceso de aprendizaje y crecimiento. Por ejemplo, cuando un niño toca una plancha caliente o ¿verdad? Alguna ollita o cosa que está ahí caliente, experimentará pues un dolor y posiblemente pues después lo piense, ¿verdad? Para volver a tocar eso y recordará, ¿verdad? Aquello que le pasó. Ahora aquí, ¿verdad? Es muy importante aclarar que nosotros como adultos pues tenemos que estar supervisando a nuestros niños para que no les pase un accidente. Pero creo que todos tenemos alguna experiencia de cuando nuestros papás nos decían, ¿verdad? No toque eso, no toque eso. Y va uno y lo toca, ¿verdad? Y, ay, mamá, mamá. Eso me pasa mucho con mi hijo.
¿verdad? Yo le digo, papi, cuidado, ten cuidado, pero tiene que estar ahí uno muy atento porque en cualquier momento, ¿verdad? La curiosidad lo lleva a pues buscar esa experiencia y ya después él mismo me dice, mamá, ay, 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 ¿verdad? Ay, 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 me duele, o mejor eso no. Eh, También, por ejemplo, podemos guardar recuerdos muy gratos y que hay cosas que nos evocan a ellos. Una fragancia, ¿verdad? Nos trae el recuerdo de una persona, de algún momento específico que experimentamos. em, También los alimentos, no sé si a ustedes les pasa, ¿verdad? Que hay ciertos tipos de alimentos que nos llevan a recordar alguna experiencia muy grata y lo bonito que fue compartir en ese momento. Y bueno, las emociones, como ya lo dijimos antes, de alguna forma se convierten en ese impulso para actuar, para reaccionar ante las situaciones que nos están afectando, como por ejemplo cuando nos comparten una noticia que resulta muy agradable, como la espera de un bebé, ¿verdad? Nosotros reaccionamos ante eso y vamos al encuentro del otro, lo felicitamos, le damos nuestro cariño. O cuando recibimos una llamada que esperábamos para decirnos que nos dieron un trabajo, ¿verdad? Nos da mucha alegría y entonces vamos y compartimos con los demás. Bueno, entonces, queridos radioescuchas y todos los que están sintonizando con nosotros, vamos a ir a una pausa, pero sí les decimos que se queden ahí conectados porque seguimos profundizando y compartiendo sobre este tema tan hermoso que son las emociones y conectar con ellas. Muchísimas gracias por continuar con nosotras aquí en Radio Libertad 570M, en nuestro programa Mañanas en Libertad y en este segmento tan querido y tan esperado como lo es, Conéctales. Antes de la pausa estuvimos conversando y hemos estado conversando esta mañana sobre el tema de conectar con nosotros y nosotras mismas. Esto es algo muy importante que tenemos que hacer para también llegar a conectar con otras personas. Y pues hoy hemos estado profundizando en las emociones. Pues cuáles, cómo nos ayudan a seguir en nuestra vida, cómo nos ayudan en nuestro proceso cotidiano. Pero queremos aprender también, Ale, cuáles son esas emociones básicas que podemos experimentar. Bueno, muy bien. Como ya pues lo mencioné, existen multitud de emociones. Sin embargo, voy a comentar sobre esas emociones básicas que podemos experimentar y una de ellas es el miedo, el cual tiene una función de protección para nosotros. Nos induce a atacar o a huir ante situaciones que consideramos peligrosas. Sin embargo, hay que tener cuidado cuando la intensidad de esta emoción es muy alta, ya que entonces lo más probable es que nos bloqueemos y no seamos capaces de dar una respuesta, ¿verdad? Nos quedamos ahí paralizados y no reaccionamos. De lo que se trata, por tanto, es de aprender justamente a gestionar el miedo que experimentamos para no dejarnos dominar por él y quedarnos paralizados. Por ejemplo, hemos dado mucho el ejemplo de cuando nos da temor hablar en público, ¿verdad? O nos da temor, eh, qué sé yo, los ratones o las cucarachas, ¿verdad? Y a veces evitamos esas experiencias que nos hacen pasar por ese miedo. Pero qué importante es aprender a gestionarlo para que no nos paralicemos y empecemos entonces a, en el caso de las personas que les da temor hablar en público, ¿verdad? Aislarse o no tener esa experiencia, ¿verdad? Porque entonces se volvería algo desadaptativo en sus vidas. Otra emoción básica que podemos experimentar es la sorpresa, la cual facilita la atención, focalizando y promoviendo conductas de exploración, de curiosidad hacia la situación que nos es novedosa. Es decir,
nos ayuda a recoger información para orientarnos y saber qué pasa. Es transitoria la sorpresa, ya que desaparece rápidamente para dejar paso a las emociones congruentes con la situación, ¿verdad? De repente nos sorprende algo y ya posterior de esa sorpresa, ¿verdad? Puede ser que vengan otro tipo de emociones. Otra emoción que podemos experimentar es el asco. Y gracias a esta emoción se producen respuestas de escape o de evitación ante estímulos desagradables o potencialmente dañinos para nuestra salud. Nos induce al rechazo para protegernos. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? A veces abre uno algún producto y no venía en las condiciones adecuadas y uno dice, guaca, la verdad, qué asco. Pero esa emoción justamente nos protege para no ingerir aquello, ¿verdad? Que nos puede hacer daño, nos puede caer mal. El enfado también es otra emoción básica y su función es la de movilizar la energía necesaria para las reacciones de autodefensa o de ataque que podemos tener. Y aparece cuando nos sentimos vulnerados en nuestros derechos, en nuestras necesidades. Otra emoción que podemos experimentar es la alegría. Esta nos incita hacia la reproducción de aquello que nos hace sentir bien, ¿verdad? Entonces nos lleva a buscar aquello que nos produce bienestar. Produce un incremento en la capacidad para disfrutar de los diferentes aspectos de la vida y genera actitudes positivas hacia uno mismo, hacia los demás, favoreciendo aquí pues el altruismo, la empatía con las demás personas. Otra emoción es la tristeza. Y aquí pues esta emoción tiene una función también adaptativa, la reintegración. Al disminuir el ritmo de nuestra actividad podemos valorar algunos aspectos de la vida que antes de la pérdida pues no les prestábamos la atención adecuada. Asimismo nos sirve para aumentar la empatía con otras personas, especialmente con aquellos que se encuentran en situaciones similares a las que nosotros pues hemos vivido, hemos pasado. Ale, muchísimas gracias por este espacio. Definitivamente es súper necesario tomar nota de esto que nos has compartido esta mañana. Y claro que quedamos a la espera del segundo segmento porque sabemos que también va a estar muy, pero muy edificante. Y que obviamente para que ustedes sepan ya desde antemano y anoten esa cita en sus agendas, este tema se va a continuar tratando en el próximo segmento de Conéctales. Pero bueno, de esta forma entonces llegamos ya al final del segmento del día de hoy. Como les dijimos al inicio, esperamos que haya sido un espacio de ayuda, de crecimiento para ustedes. Y ha sido todo un placer poder contar con su grata compañía. Eso sí, no se olviden de compartir esta información con otras personas a quienes ustedes también consideran les puede ayudar y les puede beneficiar. Y desde ya les invitamos a que nos acompañen entonces, como les decía, en el siguiente segmento, que es el próximo martes 22 de marzo a esta misma hora, en este programa Mañanas en Libertad a las 10 de la mañana. Los esperamos y no se olviden conectarse en la frecuencia 500 AM, en redes sociales, Facebook y YouTube de Radio Libertad. Y recuerde, Conéctales es un espacio para conectarse con uno mismo. Yo sé que ustedes quieren contactar a Ale por aparte porque saben que les puede ayudar muchísimo. Y pues tenemos la información acá para que ustedes puedan hacerlo. Pueden contactarle a través de las redes sociales. La van a encontrar como Conasepsi con S. En Facebook, en Instagram y YouTube. Así también pueden buscar la información necesaria en su sitio web www.conasepsi.com o también llamar directamente al consultorio o comunicarse por WhatsApp
al 2274-2702. Vamos a repetirlo, ¿vale? Para que a la gente se le quede grabadito. 2274-2702. El consultorio se encuentra ubicado en San Antonio de Desamparados, aquí en nuestro hermoso cantón. Así que tiene múltiples formas usted para poder contactarse con él. Bueno, ha sido un gusto contar con su compañía y recuerde, somos CONACEPS y le acompañamos en su caminar. Y como siempre, pues queremos finalizar con una frase. No son las cosas lo que nos perturba, sino la visión que tenemos de las mismas. Epícteto. Lindo día. Que tengan un muy bonito día, querida audiencia de Mañanas en Libertad. Muchísimas gracias y hasta aquí llegamos con el segmento Conéctales y también con nuestro programa Mañanas en Libertad. Sigan en sintonía de Radio Libertad 570M. Un abrazo y que tengan una semana formidable.